tardes, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías, ¿sí? Desde el versículo 6, capítulo 4, desde el versículo 6. Dice la palabra del Señor: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, gracia y gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, como siempre, Señor, que tú nos llenes, que tú nos guíes, que tú nos prepares, Señor, que tú nos conduzcas. Abra nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para estar atentos a tu palabra, Señor, y poder ser edificados en ellas, exhortados, Señor, para poder comprender, Señor, tus propósitos y tu voluntad para nuestras vidas. Padre, que tu palabra, Señor, se revele a nuestra vida y que sea impresa en nuestro corazón, Señor, para meditar en ella de día y de noche. Gracias, Señor, por tu presencia y tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, el profeta Zacarías, que está dentro del compendio de los 12 profetas menores no porque no son importantes, sino por la cantidad de mensajes, que eran mensajes cortos pero importantes. Los profetas siempre tuvieron un propósito definido de Dios. Recordemos que en aquellos tiempos solo había la ley, el Pentateuco y algunos pergaminos de los profetas. No estaba la Torá ni había una Biblia. Estaban compendiendo, estaban escribiendo, el Espíritu Santo estaba trabajando en ello. Por eso los profetas eran la voz autorizada por Dios para hacer volver el corazón del pueblo hacia el Señor. Los profetas tenían una gran misión, exponiendo sus propias vidas, exponiéndose al vituperio y a la persecución del pueblo que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Zacarías, que fue un profeta, y junto con Ageo en los tiempos de la reconstrucción del templo, después de que los israelitas volvieron de Babilonia, de la cautividad babilónica, empezaron a reconstruir el templo, pero había una gran oposición. Había una oposición tremenda y contundente de los enemigos del pueblo de Israel. Y el pueblo, los que llegaron a Jerusalén a reconstruir el templo, y el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, empezaron a tener miedo. Y si leemos el libro de Esdras y Nehemías, empezamos a comprender cómo Nehemías y Esdras empezaron a armar el pueblo. Habían turnos, unos que construían y otros que guardaban. Incluso llegaron a tener tanto miedo que con una mano tenían la espada y con la otra construían, dice la Biblia. Y el profeta Ageo y el profeta Zacarías fueron enviados para que el pueblo confiase en Dios. Amén. Era el propósito de Dios levantar a Jerusalén y levantar el templo, que era el punto de encuentro de Dios con su pueblo. Era el propósito, era la voluntad. Ya habían pasado 70 años en la cautividad babilónica y ya era el momento en que Dios tenía para la restauración completa de su pueblo, para que volviesen a esa dimensión, a esa comunión con Él, en ese templo que quería levantar nuevamente el Señor con su pueblo. El profeta Ageo y el profeta Zacarías fueron los profetas importantes para la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Y fue con esta palabra donde ellos empezaron a confiar.
Imagínense, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era un descendiente del rey David, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Soltad las espadas, confiad en el Señor. Tenemos que tener nosotros como iglesia y como pueblo del Señor también claro de que la seguridad y la prosperidad vienen del Señor. Amén. La seguridad y la prosperidad vienen del Señor. Por eso hemos insistido tanto todas estas semanas, desde que empezó esto de la pandemia, que renunciemos al miedo. Usted y yo tenemos que estar seguros, porque la seguridad depende de nuestro Dios. Y Dios nos tiene seguros, aunque prudentes, amén. Prudentes, pero seguros, porque la seguridad no depende de nosotros, sino que está puesta en Dios. Igual que la prosperidad. Es el Señor el que nos da la seguridad y la prosperidad, y estaba el Señor dándoles a comprender estos principios a un pueblo que estaba lleno de miedo porque los enemigos se habían levantado. Estaban en oposición para que no se levantara el templo. Satanás siempre va a estar, el adversario va a estar en oposición cuando tú y yo queremos servir al Señor, cuando tú y yo queremos estar en la presencia del Señor, cuando tú y yo tenemos el propósito de estar en esa comunión íntima con el Señor. Siempre va a haber una oposición. Pero el Señor nos dice, confiad. No con ejército, no con espada, sino con mi Santo Espíritu. Esa confianza que es tan difícil, que muy pocos la logran y que estamos aprendiendo a tenerla. Porque si tú me dices ahorita, yo confío en el Señor, permíteme decirte, todavía no. Ninguno de nosotros. Estamos aprendiendo a confiar en Dios. Venimos a la iglesia a aprender, a depender y a confiar en Dios. Para eso, ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es el órgano vivo. Es el cuerpo vivo de Dios que anuncia las verdades. Amén. Las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Por eso venimos a la iglesia, porque somos parte de ese cuerpo vivo que necesita aprender de aquel que nos llamó, aprender a conocerle a Él. Cuando le conocemos, entonces también aprendemos a depender de Él, a confiar en Él. Amén. El pueblo venía de una cautividad. Tenían que volver ellos nuevamente a aprender a reconocer a su Dios, porque 70 años en Babilonia se habían olvidado del poder, de la gloria de su Señor, de su Dios. Por eso estaban con miedo cuando estaban reconstruyendo el templo, amedrentados por aquellos que se oponían. Pero es que no era cualquier templo, no era la ciudad, cualquier ciudad, era la ciudad de Dios, era el templo de Dios. Amén. Pero hoy hablamos no de una ciudad, no de un templo cualquiera, tú eres el templo de Dios. ¿Qué más importante? Tú y yo somos el templo de Dios. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que estar siempre prevenidos? Si el Señor está contigo y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién eres tú, oh gran monte?, le dice. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Estaba diciendo el Señor, tranquilos. Esta ciudad será levantada y este templo será levantado. Pero ocurrió algo, que cuando ellos dejaron de tener miedo, imagínense cómo somos los seres humanos. Cuando ellos comprendieron el mensaje que venía del Zacarías de parte del Señor, empezaron a confiar en el Señor, pero en ese momento se dedicaron a lo suyo y dejaron la obra empezada. Se fueron cada uno a su casa, a embellecer sus casas,
a vivir en comodidad, pero se olvidaron del templo del Señor. Y por eso el Señor les dice, es el tiempo de tener vuestras casas ¿cómo es? ¿Cómo? Artesonadas, adornadas, y mi casa está en ruina. Cuando ellos tuvieron confianza, dejaron la obra del Señor y se fueron cada uno a su casa. Cuando nosotros venimos a la iglesia, en la necesidad que tengamos, porque cada uno tenemos nuestra necesidad, amén. Y cuando el Señor nos da confianza, nos da la fe, nos olvidamos de lo más importante. Porque mientras estamos necesitados, estamos allí. Pero cuando empezamos a resolver, cuando el Señor empieza a resolvernos, abrirnos la puerta, nos es difícil permanecer en esa misma necesidad de la unción, de la presencia, del hambre y del sed de la palabra de Dios, porque ya se están solucionando nuestros problemas. Igual le pasó al pueblo. Tuvieron confianza, empezaron a depender del Señor y cada uno se preocupó por lo suyo y el templo se quedó en ruina. Y le dice, Señor, ¿es el tiempo? ¿Es el tiempo que os preocupéis por vuestras casas y mi templo está en ruinas? Estos principios que están en la palabra del Señor funcionan hoy, ahora, porque son principios innegociables que no se han terminado. La fe, la confianza, la esperanza, el poder vivir de acuerdo al propósito, a los principios eternos del reino del Señor, amén. Aprendernos a mover en el reino. Vivimos en el mundo, pero nosotros nos movemos en el reino del Señor, amén. Estos profetas por eso eran importantes, porque ellos hacían recordar el pacto, cada pacto. El Señor hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento. Y ellos iban y recordaban, Dios ha pactado con vosotros, volveos al Señor y Él se volverá a vosotros. Cuando Zacarías empezó a hablar estas palabras, ellos empezaron a confiar, a perder el miedo, porque sabían que había un propósito y Dios les iba a defender. Y que les iba a dar la capacidad, la fuerza y todo lo necesario para reconstruir su ciudad y su templo. Pero a la primera de cambio se olvidaron del propósito, de la voluntad, de que Dios les hizo volver de la cautividad para levantar su templo. No con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Confiar en el Señor, depender del Señor, es difícil, porque nosotros siempre creemos en lo que vemos, confiamos en lo que palpamos. Si usted tiene dinero en su cuenta y plata en su cartera, está confiado, pero si no tiene nada, ni en la cartera ni en el banco, anda desconfiado, temeroso. ¿Qué voy a hacer este fin de mes que llega? Porque confiamos en el vil dinero, en el Dios más grande que se ha levantado en este mundo. Pero cuando tu cartera está vacía y en tu banco no hay nada, es cuando Dios se manifiesta. Amén. Porque Él te va a proveer. Él es Jehová Jireh, para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos que Él es el que provee, que Él es el que nos da lo que nosotros necesitamos, amén. Toda la Biblia nos habla de la necesidad de la confianza que el pueblo le debe al Señor. Es una necesidad. Es una deuda. El pueblo debe confiar en Dios. Amén. Necesita confiar en Dios. La duda es la que no nos permite que la unción, que la provisión, que las puertas se abran. La duda detiene toda la bendición del cielo.
Porque el que duda, dice Santiago, es como las olas del mar que van y vienen. La duda nos impide movernos y sumergirnos en el río del Espíritu. Amén. El que confía no duda. El que tiene fe no duda. Simplemente espera. Espera en el Señor. Pacientemente espera en Jehová. Pacientemente. No es esperar un día. Porque nosotros nos desesperamos. No esperamos, sino que nos desesperamos. No es en nuestra fuerza, no es en la capacidad humana, no es en la habilidad humana. Simplemente es confiar que lo que está escrito, y que Dios cumplirá porque sus promesas son sí y amén. Amén significa verdad, una verdad dicha. Y si Dios lo ha escrito, es porque es verdad. Y esas verdades se cumplen en nuestras vidas. El Señor entregaba este mensaje a Zorobabel, que era el gobernador que había instituido el Señor por ser descendiente de David, y le estaba dando la confianza para gobernar un pueblo que Dios iba a proveer todo lo necesario para que ese pueblo empezara a resurgir nuevamente como el pueblo del Señor, como el pueblo santo, como esa nación escogida. Igual nosotros. Claro, nuestro gobernante es Cristo, amén. Él es el capitán, Él es el Señor de nuestras almas, amén. Y Él nunca falla, ya no es un hombre, no es un rey, no es humano, es el mismo Dios que quiere sentarse en el trono de tu corazón para guiarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para llevarnos hacia toda la verdad, amén. Así que estas mismas palabras que nos dice el Señor, no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Confiar en el Señor te abre las puertas. Confiar en el Señor se abren las puertas de los cielos a tu favor y a mi favor. Amén. Así que no nos dejemos amedrentar del adversario. No nos dejemos llenar el oído, porque el diablo habla todos los días. Mas sin embargo a la iglesia venimos pocos días y un rato, pero el diablo te habla desde que amanece hasta que anochece, en la televisión, en la radio, lo que tú escuchas en el metro. Te habla de crisis, te habla de muertes, te habla de enfermedad, te habla de pandemia, y todo el día estás con el oído allí. ¿Y qué produce eso? Miedo, duda, ansiedad, temor. Claro, necesitamos la iglesia para poder sacar eso y llenarnos de fe, de confianza, de esperanza, de libertad, porque estamos cautivos por las palabras que oímos todos los días, amén. La iglesia es la antorcha, la iglesia es la luz y la sal de este mundo. Pero si la iglesia está temerosa, si la iglesia tiene miedo, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la sal? La iglesia es la que tiene que producir esperanza, amén, en un mundo lleno de dolor, de miedo, de tinieblas. Por eso la iglesia tiene que ser valiente. Somos un ejército, el ejército de Dios. Somos soldados de la luz, amén. Esto lo vamos aprendiendo y el Señor nos lo va enseñando en nuestra praxis diaria, en nuestra vida cotidiana, pero a veces nos olvidamos. Yo les contaba una vez el testimonio que tuve en Colombia, que una chica que iba a la iglesia me llevó a orar por su tío, pero yo no sabía qué tenía su tío, qué enfermedad tenía. Y el Señor me decía que no solo tenía que orar por él, sino abrazarlo. Y yo lo abracé.
Pero cuando supe la enfermedad que tenía, me llené de miedo. Imagínense. Después de abrazarlo, le digo a la sobrina, a la chica de la iglesia, ¿y qué tiene tu tío? SIDA. Oh. Me fui con el miedo a la casa. Me fui a bañar, me fui a limpiar. Imagínense cómo somos la mente. El Señor no permitió que yo supiera qué enfermedad tenía, si no, no le abrazaba. Así me lo hubiera dicho el Señor. El miedo. Y llevamos el poder, de acuerdo a la palabra del Señor, llevamos vida. En nosotros está el poder, la gloria de Dios. Amén. Entonces el Señor nos enseña en nuestra praxis, en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Por eso no nos dejemos amedrentar. El mundo está lleno de miedo. Y la iglesia tiene que hacer un alto. La iglesia tiene que poner un pendón y una bandera grande, inmensa, la bandera de Cristo. Amén. No estamos llenos de miedo. La iglesia tiene que estar llena de esperanza, de ilusión, de sueño, de vida. Es increíble que en este tiempo la mayoría de las iglesias estén cerradas por el puro miedo. El miedo. La palabra se necesita predicar a tiempo y fuera de tiempo, precisamente para echar afuera el miedo. Porque el que tiene miedo no ha sido perfeccionado, dice Santiago. El que tiene miedo no ha sido perfeccionado. Necesita el amor de Dios que echa afuera el miedo, el temor. Es el amor de Dios. Estar llenos del amor de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del amor de Dios? Escuchando la palabra del Señor. Porque la fuerza viene de Dios. No es tu fuerza, no es mi fuerza. Es la fuerza del Señor en mí y en ti. La fuerza del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que nos convence de renunciar al miedo. El Espíritu Santo es el que nos convence de leer la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos convence y nos pone a orar. El Espíritu Santo es el que nos convence para venir a la iglesia. Amén. Por eso la obra es de Él y la gloria es para Él. Ellos glorificaron al Señor cuando comprendieron el mensaje de Zacarías. Inmediatamente glorificaron al Señor. Dice aquí, aclamaciones de gracia. Hubo aclamaciones de gracia. Dice que cuando empezaron a echar los cimientos, cuando llegó esta palabra, dice que había júbilo, entre júbilo y gritos y lamentos de alegría, porque Dios había puesto el poder, la gloria, la protección, la provisión a su pueblo. Pero les duró poco, porque los seres humanos somos así, nos dura poco. Hemos vivido milagros grandes del Señor. Pasan 2 días y nos olvidamos. Pasa una semana y mucho menos. Nos olvidamos qué es lo que Dios, tantas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice aquí que hubieron aclamaciones de gracia. Gracia a ella, dice. Cuando cuando el Señor les dijo que Zorobabel iba a poner la primera piedra y que iba a terminar la obra. Pues Dios va a terminar la obra que empezó en ti y en mí. Amén. Porque Él lo ha dicho. Y Él es fiel en cumplir las promesas. Parece que no. Pero Dios está haciendo cosas que tú y yo no comprendemos. Él está en el control de tu vida y de mi vida. Amén. Él es fiel y permanece fiel. Él no renuncia a seguir haciendo la obra. Y como dice Jeremías, y por torpes que seamos, no nos perderemos del camino.
porque el Espíritu Santo estará allí convenciéndonos todos los días con la palabra, convenciéndonos todos los días con el mensaje, con la predicación, con la locura de la predicación, para llenarnos de fe, para ubicar nuestros ojos en Cristo. Amén. Así que, mis amados hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor. La iglesia va a seguir siendo la iglesia y la iglesia va a permanecer, porque las puertas del Hades no prevalecerán, dice. Yo quisiera ver llena la iglesia, pero no es con espada ni con ejército, ni con llamadas telefónicas, es con su Santo Espíritu. Amén. Es con su Santo Espíritu. Porque la obra no es de hombres, la obra le pertenece al Señor. Amén. Y no importa, el día que no venga nadie, pues las sillas siguen llenas, porque los ángeles sí vienen al culto. Y ellos se gozan, ellos se alegran de ver las cosas que Dios hace en un mundo caído, en personas frágiles y débiles como nosotros. Y cuando ven la obra del Señor en nosotros, dicen: qué grande eres, Señor, le dicen los ángeles. Así que no perdamos de vista el propósito. No dejemos que el templo quede en ruinas. Amén. Por ocuparnos en las cosas vanas de este mundo. Y dejemos que nuestro templo esté en ruinas. No. El Señor quiere hacer de nosotros un templo, una habitación para Él. Amén. Quiere darnos sabiduría, conocimiento, tanto amor, dice, que Él quiere llenarnos de tanto amor de una forma rebosante, remecida, dice. Llena, remecida y rebosante. ¿A quiénes? A todos. Porque Él a todos nos da su espíritu sin medida, dice. No a algunos, así al pastor, al apóstol, al profeta, no, a todos, a todo aquel que cree. Nos da esa unción, ese espíritu sin medida. Entonces, tengamos en cuenta nosotros que estos principios que están allí, inamovibles, que son los fundamentos de nuestra fe, que siguen vigentes hoy en la iglesia de Jesucristo, de que la iglesia necesita confiar en Dios, echar afuera el miedo. Amén. No estar con ese temor, con ese, a veces me parece, o mi percepción, que no sea así, ojalá que no, parece que la gente viene con ese miedo aquí, y que no me vaya a contagiar, y que, pero estás en la presencia de Dios, por favor. Ponte la mascarilla y ya está. Ahí hay gel para las manos, nos echamos y listo. Pero estamos escuchando la palabra y con el miedo de que no, bueno, que no se acerque el hermano, que no se acerque el otro. No. Dios es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su mano está la sanidad, en su mano está la libertad, en su mano está el poder. Amén. Y de eso depende nuestra fe. Una fe con miedo no es fe. Nunca será fe. Porque la fe es la confianza plena en que tú y yo dependemos de Dios. Y que el momento en que partamos de aquí es porque Dios así lo ha establecido. No porque me va a dar el COVID. Como les decía la vez pasada. Mi confianza está en el Señor. Y si me da el COVID, pues gloria a Dios, y pasaré el COVID con fe. Y si Dios me lleva, pues gloria a Dios. Dice, más ganancia, como dice el apóstol Pablo. Para mí el morir es ganancia, porque sé para dónde me voy. Pero no le voy a dar el gusto al diablo de que yo esté viviendo todos los días temblando y con miedo. No,
Amén. No le podemos dar el gusto. Y no hablo de imprudencia, Si nosotros cumplimos los requisitos, ¿por qué tenemos que tener miedo? Llevo mi mascarilla, mi gel y ya está. Intento tener la distancia de seguridad, pero no tener miedo. Entonces la fe empieza a fluir, a funcionar. La iglesia empieza a poner esa luz en medio de la oscuridad, a contagiar a un mundo que está temblando de miedo, a contagiarlos de fe, de esperanza. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Dice. Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Mis amados hermanos, nadie se podrá levantar contra ti en el nombre de Jesús. Nada ni nadie podrán arrebatarte ni robarte lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. Amén. Porque cuando Dios te da, nunca añade tristeza. Amén. Ni preocupación. Nadie se puede levantar contra ti. Dios está contigo. Dios está con su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Espíritu Santo de Dios. Los profetas, que en el Antiguo Testamento se les llamaba videntes, los profetas eran videntes porque ellos tenían la visión. Por eso ellos andaban confiando. Ellos tenían la visión. Ellos no solo confiaban en la palabra que les venía, sino que Dios les abría los ojos y podían ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual, y eso les producía plena confianza. Si ustedes leen en el libro de los Reyes, creo, sí, en el momento en que el ejército asirio estuvo sitiando la tienda donde estaba durmiendo Eliseo y su siervo. El siervo se levantó y se asustó, dijo: nos van a matar, padre, porque a los profetas se llamaba padre, los padres espirituales, que hoy le llaman en la iglesia el padre espiritual, la madre espiritual. Padre, nos van a matar, el ejército sirio nos tiene redondeados. Y Eliseo durmiendo, tranquilo, y se levanta y ve el ejército y le dice: Señor, haz que este muchacho, este siervo mío, ábrele los ojos para que él pueda ver lo que yo veo. Y cuando le abre los ojos, ¿qué vio el muchacho? Ejército de los cielos detrás del ejército sirio, ángeles. Ahí se le quitó el miedo al chico. Pues si en el Antiguo Testamento, que era letra, ¿cuánto más poder en el Espíritu tienes tú y tengo yo? Amén. Si pudiésemos ver por un momento lo que pasa en el mundo espiritual, tú tuvieras y yo tuviéramos más confianza en el Señor. Pero eso es la fe, confiar en lo que no se ve, creer en lo que no vemos, tener la convicción que es una verdad. El mundo espiritual es real como el mundo que miramos. Amén. Porque lo que se ve se hizo de lo que no se ve, dice el Señor. Tengamos esa confianza plena. Dios está allí. Hay ejércitos, hay ángeles que trabajan a tu favor, a nuestro favor. Los cielos están abiertos para su pueblo. Pero la duda impide que tú recibas el galardón, el favor, el detalle, la gloria, el poder, el milagro. Porque la duda hace que la fe se anule. El miedo, contrario a la fe. La duda, contrario a la fe. La incertidumbre, contrario a la fe. ¿Cómo los exhortaba el Señor Jesucristo a los discípulos? ¿Por qué les exhortaba? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasó con vuestra fe?
hombres de poca fe. Esa era la exhortación del Señor, que no tenían fe porque estaban llenos de miedo. ¿Por qué no pudimos, Señor, sacar el demonio de este chico? Por vuestra poca fe. Porque no creyeron. Entonces, la iglesia necesita estar llena de fe. ¿Y cómo crece la fe? ¿De dónde viene la fe? Del oír. ¿Por el oír qué? La palabra del Señor. Si usted se expone a la palabra del Señor, si usted escucha, cree en lo que está escuchando, la fe empieza a ser el peso de gloria de Dios en su vida, en su corazón. Y empieza a funcionar la fe, empieza a confiar en el Señor. Imagínense lo que dice aquí, esta afirmación de Zacarías: no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Aunque usted vea todo lo contrario, lo adverso, aunque esté pasando todo lo más duro en su vida, si usted cree, eso se va a revertir. Amén. Porque Dios tiene el poder y la autoridad para bendecir su vida, para prosperar su vida, para darle seguridad. Amén. Es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que llena la iglesia de la Shekinah, de la presencia de Dios. Donde dos o más estén en su nombre, ahí está Él. Así que, mis amados hermanos, dejemos las cosas vanas. ¿Hasta cuándo, dice los proverbios, hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Sabe por qué no venimos a la iglesia? Porque estamos ocupados en la simpleza. En la simpleza de este mundo. ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? Dice. Necesitamos fe. Amén. Fe. No, pastor, yo necesito euros. No, usted necesita fe. Solo fe. Porque con la fe, dice Juan, podemos vencer a este mundo. Con lo único que vamos a poder vencer este mundo, las cosas de este mundo, la adversidad de este mundo, la dureza de este mundo, la dureza de la vida, es con la fe. Amén. Es con la fe. Si usted tiene fe, tiene provisión, tiene libertad, tiene salud, tiene todo. Amén. Porque la fe le abre las puertas para que Dios le bendiga. La fe le abre las puertas para que usted viva siempre en la presencia, como decía Elías, que él vivía en la presencia del Señor. En cuya presencia estoy, decía. El Dios en cuya presencia estoy. Y eso que venía de vez en cuando a hablarle. Pero usted y yo, el Espíritu vive en nosotros. Gloria a Dios que el propósito del Señor en este tiempo la cumplió. Se restauró el templo, se restauró la ciudad y se restauraron los servicios del templo. Todo el servicio religioso se restauró. El pueblo empezó otra vez a surgir en medio de la nada. Pero como siempre, la historia del Antiguo Testamento es la historia de un pueblo que no pudo conocer a su Dios. La historia de un pueblo rebelde. La historia de un pueblo duro de corazón. Ojalá que nosotros, la iglesia, no repitamos la historia del pueblo de Israel. Amén. Que estemos siempre con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Que tengamos la capacidad de bajar la cabeza. ¿Por qué dice duro de cerviz? Porque los israelitas ni la bajaban ni la subían. Ellos eran ellos. No la bajaban para agradecer, para humillarse delante del Señor, ni la subían para buscar, como dice en el libro de Eclesiastés,
todo debajo del sol es vanidad de vanidad, pero por encima del sol estaba la gloria de Dios. Amén. Así que seamos la iglesia, ojalá ese pueblo que ha sabido agachar la cabeza, levantar la cabeza para buscar de dónde viene nuestro socorro. El socorro viene del Señor. Amén. De que nuestro poder está en el Señor, de que nuestra fortaleza está en el Señor. Tu provisión está en el Señor. Amén. Tu salud está en el Señor. En Él está todo. Y en Él estamos completos. Así que necesitamos afirmar nosotros nuestra fe, renunciar al miedo, renunciar a todas esas palabras que nos llenan de duda, de incertidumbre, que nos llenan de basura la cabeza, y empezar a llenarla de la gloria de Dios. Amén. De cada palabra, de cada mensaje, de cada promesa, de cada alabanza, de cada adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién es el adorador que adora en verdad? El que ha sabido poner las prioridades correctas. Amén. Saber cuál es el momento, qué momento, los momentos más especiales de tu vida están dedicados al Señor. Amén. Que venir a la iglesia es un anhelo, un deseo, una necesidad. Y no un compromiso con hombres. Tiene que ser una necesidad, un deseo. El podernos encontrar como hermanos, como la familia de Dios, para adorar y alabar a nuestro Dios. Amén. Para aprender a conocerle a Él, conocer su carácter, su bondad, su misericordia, su amor incomparable. Necesitamos conocer el amor de Dios, no lo conocemos. Y ser llenos de ese amor. El amor de Dios que es totalmente incondicional. Dios te ama incondicional, te ama como tú eres. Con todo lo que somos, Él nos ama incondicionalmente. Y su amor nunca cambia. Pero es ese amor que funciona en nosotros y el que nos va cambiando, el que nos va santificando, el que nos va perfeccionando. Amén. Necesitamos poner prioridades. Primero tiene que estar el Señor. El Señor tiene que estar por primer lugar en nuestro corazón. Amén. ¿Qué dice? En segundo lugar, ¿qué estará? En primer lugar, Dios. En segundo lugar, ¿ah? La familia, ¿que la familia qué es en sí? La iglesia, ¿no? Tu hogar, tu casa es una iglesia. Y la familia de Dios también es la iglesia, que somos la familia de la fe. Si esas dos prioridades están bien determinadas en tu vida, tú y yo no nos vamos a preocupar de nada. Porque Dios va a mostrarse con toda su gloria, con todo su poder. Va a hacer salir agua de la roca y miel del pedernal. Amén. Y nunca faltará el vino, el aceite y el pan. Dios dará provisión a su pueblo sobrenaturalmente. No dependas de tu trabajo. No dependas de tu cuenta bancaria. No dependas de lo que tienes en tu bolsillo. Depende del Señor. En Él estamos seguros. En Él estaremos seguros. Y Él nos dará lo que nosotros necesitemos. Y aún dice más, que Él nos dará mucho más de lo que nosotros necesitamos. Porque Él conoce nuestra necesidad. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el problema? La duda.
Oído, la duda. No nos permitamos dudar. No nos permitamos levantar argumentos. Solo creamos. Amén. Porque para el que cree, todo, oído, todo le es posible. El Espíritu Santo, Él es el que hace la obra, Él es el que convence. Él es el que va a convencer a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, para que reconozcan al Señor en su corazón. Amén. Es el Espíritu Santo. Tú solo cree que todas tus generaciones después de ti serán benditas en la tierra, porque tú has creído. Amén. Porque serás salvo tú, toda tu casa, y el Señor cumplirá su promesa, porque Él es fiel y Él convencerá los corazones. Amén. Así que no nos olvidemos de esto, pongamos las prioridades bien determinadas en nuestra vida. No nos olvidemos que el Señor busca que en tu corazón haya enternecimiento por su presencia. Que cada palabra que llegue a tu vida, cada palabra del Señor, enternezca nuestro corazón, conmueva nuestra alma. Amén. Él quiere quitar la indiferencia, esa frialdad. A veces venimos a la iglesia como predispuestos, porque el enemigo nos ha trabajado tanto allá afuera. Y venimos con esa predisposición y decimos, ¿qué irá a decir hoy el pastor? Hoy me la va a dedicar a mí. Ya empezamos. No, el Señor nos ama a todos. Y a cada uno de nosotros tendrá nuestra porción de palabra. A cada uno de nosotros pondrá cada palabra que necesitamos para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Amén. Así que, mis amados hermanos, pidámosle hoy al Señor que podamos creerle a Él. No solo creer en Él, sino creerle a Él, creer que su palabra es verdad. Y que si hay algún rescoldo de miedo en nuestro corazón, que hoy nos libere de ese miedo. Que hoy nos libere de esa cautividad de miedo que hay en nuestro corazón. Que nos llene de fe, de esperanza. Que podamos confiar plenamente, exclusivamente en cada promesa de su palabra. Amén. Cierra tus ojos un momento y tu cabeza y vamos a pedirle al Señor en esta tarde. No son los argumentos humanos, no es la inteligencia humana, no es la sabiduría de hombre, no es la teología espiritual, es tu palabra la que tiene poder. Es tu palabra la que puede convertir el alma. Es tu palabra, Señor, la que pone vida. Tu palabra, Señor, tiene poder. Y hoy queremos y deseamos que tu palabra llene nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos conduzca, nos guíe. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y queremos levantar nuestras manos, Señor, en señal de confianza. Levantar nuestras manos siempre esperando de ti, Señor, todo lo bueno, porque tú eres bueno, Señor. Levanto mis manos. Gracias, Jesús. Aunque no tenga Hoy nos vas a dar la fuerza tuya, Señor, porque nos reconocemos débiles. levanto mis manos. Gracias, mi Señor. Aunque tenga 1000 problemas.
Quita el miedo, Señor, la duda. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cae el fuego del Señor en este mis lugar cargas se van. y quita las cargas de nuestra vida, Señor. Nuevas fuerzas Renueva nuestras fuerzas, Jesús. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Levanta tus manos en esta noche al Señor. Levanta tus manos al Señor. levanto mis manos, Levanto mis manos, Señor, en esta noche. Aunque no tenga fuerza, aunque no levanto mis tenga manos, Señor, fuerza, porque quiero y necesito depender de ti. levanto mis manos, Aunque tenga 1000 problemas, Señor. aunque tenga mil Levantamos nuestras manos hoy, Señor, porque te necesitamos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Hoy siente la unción, una unción, la unción del Señor, que me hace cantar. esa unción que sana, esa Cuando unción que libera, levanto mis esa unción que llena, manos, esa unción que pone comienzo a paz y gozo. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Hoy tu carga es quitada de tu hombro Fuerzas tú y hay nuevas fuerzas. das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Así es, Señor. Cuando levanto mis manos, Sigue con tu mano levantada así. Sigue ahí. levanto mis manos. Hoy por fe levantamos nuestras manos, Señor, a ti. Hoy por fe levantamos nuestras manos a ti, Señor, porque somos conscientes que solo tú puedes hacerlo, Señor. Levanto mis manos, Que el poder y la gloria están en ti, Señor. aunque Que tenga mil problemas. Oh, Señor, Cuando levanto con todas nuestras mis cargas y problemas, comienzo a sentir siente la unción, una unción que te hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Siente el fuego. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo esto Así es, Señor. posible. No es con espada, no es con ejército, Cuando levanto es con tu Santo mis Espíritu, manos, Señor. Por eso levantamos nuestras manos hoy. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Órale ahí al Señor y dile: Señor, hoy entiendo que mi fuerza eres tú. Que mi hambre la sacias tú, Señor. Que mi necesidad, Señor, tú la suples. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das.
Todo esto es posible, porque para el que cree todo le es posible. Señor, cuando levantamos nuestras manos, en el nombre de Jesús, amén y amén.